doctores, buenos días. Les damos la bienvenida a este webinar que vamos a presentar. Les pedimos amablemente que mantenga su micrófono apagado mientras se hace la presentación. ¿Ok? Ahorita les vamos a compartir parte de las promociones que tenemos ahorita vigentes en el mes de julio. Ok, parte de las promociones que tenemos durante este mes, que es en la compra de 3 set de brackets, ya sea WOW, Yes, Perfect Clear 1 o Perfect Clear 2, se están llevando gratis lo que es un tipodonto. También tenemos la promoción del 5 más 1. Ustedes pueden elegir entre las presentaciones que tienen en este momento, que son el WOW Bracket, más 1 por un costo de 23,500. Aquí se llevan igual un set de bracket gratis. Un Yes Bracket, 5 Yes Bracket más 1 por 16,500, 5 Perfect Clear más 1 por 16,000, 5 Perfect Clear 2 por 17,000 y 5 OK Bracket más 1 por 6,250. Así como también les damos a conocer nuestro bracket de resina con slot metálico, que es de acero inoxidable, que es un bracket de ligado convencional, más resistente que los tradicionales, mejoran la estética dental durante el tratamiento. Aquí los invitamos a contactar a su representante de zona y seguirnos dentro de la página de Instagram y Facebook para poder tener contacto con ustedes. Entonces, los vamos a dejar con el doctor Guillermo Pérez para dar inicio a su webinar. Muchas gracias. Buenos días a todos. Bienvenidos sean a otro webinar más de Hayos en Orthodontics. Hoy, de la mano del doctor Guillermo, vamos a tener un nuevo tema acerca de extracciones atípicas. Doctor, bienvenido sea. Si desea retirarse... Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No hay ningún problema. Con fines de mejorar un poquito la presentación, aprovechando que la representante Laura abandonó el espacio, me voy a retirar el cubrebocas para poder transmitir más fácilmente el tema que quiero presentar. Y primero, antes que nada, me gustaría presentarme yo. Mi nombre es Guillermo Pérez, soy cirujano dentista por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Después egresé de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla con la maestría en Ciencias Estomatológicas con terminal en Ortodoncia. Y también acabo de terminar de cursar mi doctorado en Ciencias de la Salud por la Universidad Autónoma del Estado de México. Actualmente mi práctica privada es exclusiva en ortodoncia y también formo parte del cuerpo docente de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, o la UPAEP. Y el tema que me gustaría compartirles el día de hoy es relacionado con las extracciones atípicas durante los tratamientos de ortodoncia y los microimplantes. Algunos de estos temas van a estar conjugados juntos, extracciones atípicas con microimplantes, y algunos van a ir de forma individual. Me gustaría comenzar esta charla con un dato bastante interesante. Encontré este artículo en la revista Angle Orthodontist, en la cual se encuentra el primer registro como tal de un tratamiento ortodóntico en un paciente. Es de 1000 años antes de nuestra era, 3000 años atrás, al día de hoy, y se encuentra este cráneo en el Museo Nacional de Arqueología de Florencia, en Italia. Es un cráneo etrusco, y si bien ya hemos visto incrustaciones de jade en los dientes, pónticos amarrados con alambres, este es el primer caso que se considera como tal de ortodoncia. Ellos utilizaron bandas de oro en este caso para sujetar los órganos dentarios, y si contamos justamente los incisivos en esta área, vamos a poder observar que se trata solamente de 3 incisivos, ¿no? Una pérdida de un incisivo que ocurrió en algún momento y fue cerrado con estas bandas. Y esto fue 1000 años antes de nuestra era. Entonces, por otra parte, si nos vamos a ya como tal un registro académico escrito de las irregularidades dentales, tendríamos que venirnos hasta el 460 antes de nuestra era, con Hipócrates, el padre de la medicina, que ya describe las irregularidades dentales, y para inicios de nuestra era con Celso, que es el primero en mencionar como tal lo que hacemos ahora en ortodoncia.
él afirmaba, si un segundo diente empieza a crecer en los niños antes de que el primero se haya caído, este se deberá quitar y el nuevo deberá ser empujado diariamente a su lugar por medio de un dedo hasta llegar a su justa posición. Básicamente eso es la ortodoncia, fuerzas ligeras y constantes para obtener alineación en los órganos dentarios. Y bueno, finalmente para esta breve introducción histórica tenemos ya al padre de la ortodoncia, que fue Pierre Fauchard, que utilizaba bandas de materiales preciosos amarrados a los órganos dentarios, pero aquí como introducción justamente los tratamientos eran caóticos. Había poca comprensión como tal de lo que era una oclusión normal. Entonces, ¿qué es una oclusión normal? Para eso vemos, por ejemplo, uno de los estudios más importantes de nuestra época, realizado por el doctor Lawrence Andrews. Él analiza 120 modelos de pacientes sin tratamiento de ortodoncia y describe lo que es una oclusión normal. Él incluso tuvo la oportunidad todavía de escucharlo en Monterrey, todavía se encuentra dando pláticas y es una de las personas donde se conjunta la eminencia con la evidencia. Entonces, gracias a él podemos ahora saber qué es una oclusión ideal, una oclusión funcional, y no nos quedamos solamente con la clasificación de Angle. Ahora sabemos que la clase 1 de Andrews tiene que ver también con la intercuspidación premolar y la intercuspidación canina. Y entonces, ¿qué pasa con las extracciones atípicas? Cuando tenemos que extraer dientes que no son los convencionales y queremos tener una oclusión adecuada. Vamos a empezar con las extracciones atípicas de primeras molares. Hay muchas investigaciones al respecto de los daños de caries que pueden presentar estos órganos dentarios. Sabemos, por ejemplo, que este órgano dentario, específicamente el inferior, sale o erupciona alrededor de los 6 años por detrás del segundo molar deciduo temporal. Y desafortunadamente, más del 50% de los niños de 11 años, que es más o menos cuando iniciamos un tratamiento de ortodoncia, ya presenta caries en estos primeros molares. Entonces, considerando esto, el primer molar puede ser uno de los órganos dentarios que estemos considerando para realizar una extracción no convencional. Ahora, hay que tener un enfoque multidisciplinario para cuando estamos evaluando a un paciente. Por ejemplo, si tenemos a un paciente con una primera molar en muy mal estado, debemos de considerar también la presencia de la tercera molar y el espacio mesiodistal que tiene la primera molar y la longitud mesiodistal de la tercera molar, para, con este enfoque multidisciplinario, platicar, por ejemplo, con un cirujano maxilofacial y considerar un autotransplante, es decir, extracción de la primera molar, cirugía de la tercera molar e implantación de la tercera molar en el espacio de la primera molar. Ese puede ser uno de los enfoques multidisciplinarios. Otro de los enfoques multidisciplinarios va a ser también si trabajamos con un rehabilitador oral. Por ejemplo, nos puede decir, esto todavía se puede salvar, vamos a realizar endodoncia, endoposte, quizás un alargamiento de corona también, y finalmente una corona, ¿no? Pero tenemos que evaluar ciertas cosas, por ejemplo, el grado de compromiso de la primera molar permanente. ¿Qué tan destruida está? Si va a ser una restauración onley o si va a ser algo tan importante como les mencionaba, endoposte, y corona incluso. Otra de las cosas que debemos considerar es la ubicación y la cantidad de primeros molares permanentes comprometidos. Y con la ubicación me refiero a maxilar o mandíbula. Si pensamos en órganos dentarios, primeras molares permanentes maxilares, podemos hacer con mucha más confianza la remoción de las mismas, ya que el hueso maxilar es mucho más noble y la pérdida de anclaje de las segundas molares es mucho más sencilla. Incluso en nuestros tratamientos de ortodoncia de pacientes clase 2 puede ser un poco reto conseguir un buen anclaje durante el cierre de espacios en pacientes de extracciones, ya que hay una considerable pérdida de anclaje en la zona superior. Hay un tip, por ejemplo,
Si no estamos colocando un arco transpalatino, sería colocar tubos ROT, si queremos, de prescripción ROT, ya que el grado de giroversión que presenta este tubo o el offset que presenta en distal genera una gran rotación en la molar y consigue anclaje cortical en los órganos dentarios. Entonces, ya sea que querramos anclaje con el tubo ROT o que lo queramos perder, también hay que tener cuidado. Si tenemos los tubos ROT, podemos tener dificultad para perder el anclaje. Y en la mandíbula, que sería la otra ubicación, ahí cuesta mucho más trabajo mesializar los órganos dentarios, llevarlos hacia adelante. Y con respecto a la cantidad, también debemos de considerar si estamos hablando de un problema unilateral o un problema bilateral. Si es un problema bilateral, se podrían simplificar las cosas en el sentido de que no vamos a tener mucho problema con la pérdida de líneas medias, por ejemplo. En cambio, si se trata de un problema unilateral y estamos considerando la extracción del primer molar, sí deberíamos de considerar seriamente la colocación de un ortoimplante o de un microimplante, ya que con este vamos a poder mesializar el órgano dentario sin tener el riesgo de perder la línea media y peor aún la clase 1 canina. Y me gustaría comenzar presentando un caso justamente de extracciones atípicas de primeros molares. En esta imagen, por ejemplo, podemos ver en la oclusal superior una restauración muy amplia que radiográficamente se corresponde del lado derecho del paciente, con una endodoncia ya realizada. Del lado contrario tenemos una incrustación bastante amplia con las paredes de este órgano dentario ya en un estado con la posibilidad de generar una fractura al momento de morder algo un poco duro. En esta parte inferior podemos observar un órgano dentario con una amalgama, que sería la molar con una restauración más conservadora. Y en esta otra parte podemos observar una primera molar que incluso mesiodistalmente ha reducido su tamaño aparentemente y que observamos radiográficamente con una pérdida sustancial de tejido en la corona, lo cual hace que la segunda molar haya invadido parte de su espacio. Tenemos, por otra parte, las terceras molares en formación. Esta es una paciente de 18 años, es una paciente joven, entonces todavía se encuentran en formación entre tercio medio y tercio apical las raíces. Y si vemos el caso de manera completa, vamos a observar que es una paciente clase 1 esqueletal con un crecimiento neutro y que presenta un apiñamiento moderado. Vemos, por ejemplo, los caninos superiores que se encuentran fuera del arco y además en la fotografía frontal podríamos observar un torque ya positivo en esos caninos. En la arcada inferior, por otra parte, podemos observar que el canino se encuentra casi completamente fuera del arco, lo que nos correspondería también con un apiñamiento importante. Entonces, aquí, ¿cuál sería el tratamiento convencional o habitual? Podríamos pensar en extraer los premolares. Sería lo más rápido en este caso, ya que al extraer el premolar, fácilmente podemos distalizar y llevar hacia atrás el canino y alinear el resto de los dientes sin tener mayor inconveniente. Pero los premolares se encuentran en muy buen estado, incluso algunos tienen selladores de fosetas y fisuras, están íntegros como tal. Y por otra parte, las restauraciones son bastante amplias, desafortunadamente, y alguna todavía que queda pendiente. Entonces, esta paciente me llega así, con esta endodoncia. Yo platico con el odontólogo que estaba realizando las restauraciones y le comento que desde mi perspectiva, lo ideal es realizar la extracción de los 4 primeros molares. Entonces, aquí de entrada, pues el paciente le parece un poco fuerte extraer 4 molares, además de que ya invirtió en parte en restaurar algunos dientes, pero si lo vemos desde el punto de vista protésico, es la mejor opción, ya que estamos ahorrando tratamientos protésicos utilizando ortodoncia. Entonces vamos a considerar la extracción de las 4 primeras molares. La molar inferior que se encuentra con amalgama, si bien la destrucción no es muy amplia, lo hacemos con un fin de simetría en el tratamiento. Y aquí tenemos las primeras fotografías de avance.
Me gustaría hacer notar en la arcada superior que muy rápidamente se pierde el anclaje. Muy rápidamente se va cerrando el espacio al realizar las extracciones, incluso hay que tener cuidado. Y en la arcada inferior cuesta mucho más trabajo llevar hacia atrás. Entonces, de entrada, a mí me gusta utilizar lacebacks. En este caso, ustedes pueden observar que el laceback fue utilizado con una cadena con el fin muy ligera, con el fin de distalizar los premolares y poder obtener la alineación en la zona anterior. Pero con el paso de las citas, regresé al laceback convencional, ya que si pueden observar en esta fotografía oclusal inferior, empezamos a tener el problema de las inmolares en inferior, de mesializar molares en inferior, que es la mesiorrotación de las mismas. Este surco comienza a tener una inclinación hacia el lingual en la parte mesial. Entonces regresé a la retraligadura convencional o al laceback convencional de ligadura. Además, tenemos el apiñamiento todavía en la región anterior inferior que nos impide subir quizás rápidamente de arco. Eventualmente logramos tener un arco rectangular un poco más grueso y podemos en este tipo de arcos rectangulares hacer dobleces, como lo sería uno de los dobleces más antiguos que tenemos en la ortodoncia, que es el toe-in. Un doblez que, como pueden ver en la imagen a blanco y negro, funciona con el objetivo de contrarrestar la rotación o la mesiorrotación que está teniendo el primer molar inferior. Y adicionalmente nos podemos apoyar con elásticos clase 2 con el fin de traccionar esa primera molar inferior. Eventualmente colocamos Kobayashi si no tenemos hooks en los brackets de 4 y 5 para utilizar elásticos de asentamiento y podemos tener un terminado de nuestro tratamiento bastante adecuado. Si vemos la perspectiva completa de nuestra paciente, podemos observar que las líneas medias se mantuvieron, se respetaron gracias a la simetría de las extracciones, que obtuvimos una intercuspidación bastante adecuada en la zona posterior, que normalmente va de la mano con la línea media, y que logramos cerrar los espacios. Ahora, esta paciente, como les decía, es una paciente joven. Todavía incluso en la parte distal de estas fotografías oclusales se observa que no hay como tal erupción de las terceras molares. Entonces, a esta paciente, por ejemplo, desde el inicio se le debe comentar que si no erupcionan durante la duración de su tratamiento, vamos a considerar posterior al mismo, en caso de que salgan un poco desalineadas, una recolocación, pero no completa. Quizás podemos colocar, por ejemplo, un arco lingual y un arco transpalatino con tubos en vestibular, con la finalidad de cementar tubos en las terceras molares y guiar su erupción para que no tengamos un tratamiento de ortodoncia que se alargue a lo largo del tiempo solamente para esperar la erupción de las terceras molares. Esto, claro, si salen en una mala posición, aunque radiográficamente se veían en buena posición. Casos como este de extracciones, de tratamientos ortodóncicos con extracción de primeras molares, hay varios documentados en la literatura. Entonces, es algo realmente que podemos tomar en consideración al momento de plantear un tratamiento de ortodoncia. Por lo tanto, es muy importante que desde que el paciente ingresa al consultorio y con los consultorios en donde trabajemos, tengamos muy en cuenta que antes de comenzar a hacer restauraciones, hagamos una evaluación multidisciplinaria antes de decidir qué restaurar y qué extraer. ¿Por qué? Esta paciente que les presentaba, por ejemplo, les recuerdo, tenía 18 años y hay que tener una consideración muy importante que es restauraciones amplias versus expectativa de vida del paciente. Por ejemplo, acá encontré un estudio muy interesante en el Journal of Dentistry, en el cual es un metaanálisis, una revisión sistemática que habla sobre la longevidad de las coronas anteriores y posteriores. Entonces, revisa múltiples estudios que revisaron justamente la longevidad y encuentra varios datos interesantes. El primero
que en las coronas posteriores es 50% más probable que fracasen que en la región anterior, de dientes anteriores. Y la otra que también es bastante importante es que el seguimiento de los casos para la longevidad fue llevado desde los 3 años posteriores a la colocación de las coronas hasta 18 años posteriores a la colocación de las mismas. Y hasta un 49%, básicamente la mitad de las restauraciones de coronas, independientemente de que fueran posteriores o anteriores, hasta la mitad de las mismas llegaban a fracasar en el transcurso de este tiempo que abarcaba el estudio. Entonces, si tenemos pacientes jóvenes de, como en este caso, 18 años, 25 años, sería bueno considerar que unas restauraciones amplias, endodoncia, endoposte, corona, tienen una amplia posibilidad de eventualmente fracasar y este paciente eventualmente va a tener necesidad de un retratamiento o incluso desafortunadamente una extracción. Entonces, si tenemos por ahí terceras molares, debemos de considerar realmente la utilización de las mismas. Y les decía justamente con respecto a esto, la alternativa cuando tenemos el enfoque multidisciplinario es el autotransplante, justamente apoyados con el cirujano maxilofacial. ¿Qué debemos de considerar en un autotransplante? Por ejemplo, el tamaño mesiodistal de la tercera molar. Muchas veces es muy común que presenten microdoncia, entonces si es demasiado pequeño, del tamaño a veces incluso de un premolar, no va a funcionar como primera molar. Y por otro lado, a veces tenemos lo contrario, tenemos macrodoncia y tenemos una primera molar que mesiodistalmente no entraría en el espacio. Ahí se puede manejar todavía, por ejemplo, realizando un stripping mesiodistal muy intenso, incluso con fresa, con la finalidad de reducir el tamaño de las crestas marginales y hacer que entre ese primer molar, o tercer molar, mejor dicho, en el espacio del primer molar. Sin embargo, evidentemente, esto ya representa un compromiso para la tercera molar, el tener una reducción del esmalte, incluso a veces llegando a exponer dentina. Otra de las consideraciones que debemos de tener con las terceras molares es que de forma ideal deberían de estar en apicoformación o tener 2/3 de la formación radicular. Si este tercer molar todavía tiene papila dentaria, va a ser muy favorecedor y va a tener una buena posibilidad de generar revascularización de la pulpa, es decir, puede quedar vital esta tercera molar en el espacio de la primera molar. Otro factor a considerar es que obviamente si estamos quitando la primera molar por una destrucción amplia, es probable justamente que el sitio de reimplantación presente una infección importante y esto sería evidentemente una contraindicación para hacer el autotransplante de la tercera molar. Ahora, independientemente de que se pueda o no, cuando se puede, hay un porcentaje todavía de fracaso de acuerdo ahora a la maxillofacial surgery. Este porcentaje puede llegar hasta el 14% y normalmente está relacionado con resorción radicular, es decir, se llega a perder con el seguimiento radiográfico longitud radicular, lo que compromete evidentemente la estabilidad de esa tercera molar en el lugar de la primera. Y otro de los problemas que llegan a sumar a este 14% de fracaso es la infección en el área de reimplantación. Ahora, si no está en apicoformación o en formación del tercio apical de la raíz, si ya no tiene papila dental, sino simplemente un foramen apical, este órgano dentario, normalmente en adultos, va a autotransplantarse y normalmente 3 semanas después se sugiere el tratamiento de conductos, una endodoncia, ya que no se va a revascularizar y lo ideal es realizar el tratamiento de conductos. Esto evidentemente ya compromete a un poco al órgano dentario que estamos transfiriendo, ya que hacemos un acceso a pulpa y hacemos la endodoncia, entonces una restauración final. Aquí vamos a ver otro caso, otro ejemplo de otra paciente. Esta tiene 19 años y vean la diferencia que hay entre la formación de las terceras molares de esta paciente y la anterior. Por ejemplo, en este caso, las superiores. Las terceras molares tienen un gran rango de erupción y de formación, entonces no es muy fácil determinar en qué rangos de edad erupcionan o terminan la formación. En ella ya se presentan formadas.
Y lo interesante aquí es que cuando llega a consulta de valoración de ortodoncia, presenta estas dos coronas en muy mal estado. Además, si pueden observar, hay caries en múltiples órganos dentarios. Entonces, si consideramos que esas primeras molares ya llegaron a destrucción y todavía hay caries en más órganos dentarios, y consideramos además que las coronas eventualmente tienden a fracasar, este es un paciente que pinta a todas luces a que estas coronas eventualmente van a tener que cambiarse. Ahora, si lo viéramos desde el punto de vista solamente de ortodoncia, a lo mejor vemos estas terceras molares o solamente de odontología general, vemos estas terceras molares y de entrada las inferiores impactadas pensaríamos en realizar la extracción de las mismas. Y las antagonistas, las superiores, no tendrían ningún caso que se quedaran ahí, ya que podrían sobreerupcionar y generar interferencias oclusales. Entonces, también lo habitual es pensar en las extracciones de las mismas. Pero si tenemos la posibilidad de realizar un tratamiento ortodóntico, sería más deseable. Ahora, aquí sí ustedes pueden observar, a diferencia del tratamiento anterior, el apiñamiento superior es severo. Los caninos se encuentran completamente afuera, entonces la consideración aquí fue realizar más extracciones de las habituales. Premolares con el fin de realizar la alineación en la sección anterior y molares por separado con el fin de permitir la mesialización de las segundas y las terceras molares. Esto lo podemos hacer arriba, recordando, ubicación es algo importante en las extracciones de primeros molares. Arriba el hueso es mucho más esponjoso, el torque, el anclaje se pierde mucho más fácil, entonces podemos considerar tener tanto espacio y considerar cerrarlo. Adicionalmente, como en este caso, podemos apoyarnos de brackets de autoligado, brackets que presentan una fricción inferior y que pueden ayudarnos realmente a disolver el apiñamiento en un tiempo, en teoría, más rápido. Y me gustaría que observaran, por ejemplo, que en la imagen inferior que está marcada con el punto rojo, tenemos las segundas molares, ya casi totalmente cerrado el espacio, no solamente de las primeras molares, sino también de los primeros premolares. Y las segundas, perdón, las terceras molares se encuentran prácticamente en contacto interproximal con las segundas, sin siquiera tener tubo. Entonces hay una gran pérdida de anclaje muy útil que nos sirve en estas terceras molares, que eventualmente vamos a colocar los tubos para generar el asentamiento final, pero incluso el anclaje se va perdiendo sin necesidad de traccionarlas o mesializarlas con biomecánica. Ahora, esto es en pacientes jóvenes que tienen las restauraciones. Pero ¿qué pasa cuando tú no eliges las extracciones? Que el paciente ya llega con 40 años y a lo largo de su vida ya ha tenido algunas restauraciones quizás que fracasaron y eventualmente extracciones de algunos órganos dentarios. Entonces, aquí me gustaría, por ejemplo, que viéramos este caso. Es un caso con un poco de mordida abierta, disminución en overjet y overbite. Y en la sección posterior, que es donde me gustaría que observáramos, podemos ver la pérdida de 3 primeras molares. En esta región superior, por ejemplo, hay un espacio amplio, la pérdida relativamente reciente. Después, del lado contrario, incluso en la fotografía oclusal no se observa como tal un espacio, pero si lo vemos en la fotografía lateral, podemos ver el gran tip o la inclinación mesial que presenta esta primer molar superior, lo que nos indica justamente la pérdida, perdón, segunda, lo que nos indica justamente la pérdida de la primera molar en algún momento, la pérdida de la primera inferior, y para bien o para mal, que yo creo que más para bien, ha perdido recientemente este premolar. Entonces, esto nos genera 4 espacios simétricos, afortunadamente, para tratar a nuestro paciente. Y presenta sus terceras molares todavía. Entonces, aquí es importante porque este tipo de pacientes en ocasiones ya no presentan las terceras molares y aquí lo que hay que hacer es reabrir los espacios para realizar ya sea una prótesis, que no es lo ideal, o de manera ideal un implante protésico para poder restituir la función a esta arcada. Aquí vemos, por ejemplo, una fotografía de avance de este paciente, en donde si observamos la fotografía oclusal superior,
podemos ver ya terceras molares con tubos en una muy buena posición, incluso viéndolo como tal de forma oclusal, podríamos pensar que se tratara de primera y segunda molar, pero son las terceras molares de este paciente. Y por otra parte, en la región inferior hay otro tercer molar que ni siquiera alcanzaba a salir en la fotografía oclusal inicial, que también podemos poner en funcionamiento en este paciente después de tantos años que estuviera por ahí medio inclinado y que afortunadamente no tenía caries. De este lado ya no tenía tercera molar, pero no teníamos ningún problema. Entonces, es viable colocar tubos en terceras molares con la finalidad de generar una oclusión funcional con estas mismas, como si se tratara de primeras y segundas molares sin ningún problema. Y aquí quiero regresar a un tema sumamente importante y muy controversial, desafortunadamente. ¿Qué hacemos con las terceras molares? ¿Las extraemos todas? Llega nuestro paciente de ortodoncia, nos enseña la panorámica y lo primero que le decimos es, vete con el cirujano a extraer las terceras molares. Yo les diría que antes de removerlas hay que hacer una evaluación en conjunto ortodoncista en rehabilitador. Si estamos viendo primeras molares con una destrucción importante, quizás sea bueno que esas terceras molares permanezcan, incluso aunque esa restauración pensemos que esté en buen estado, pero que sea propensa a que a lo largo de las décadas, por ejemplo, pueda fracasar, esa tercera molar puede esperar ahí. Por ejemplo, hay una controversia muy importante y muy interesante que existe sobre si la erupción de las terceras molares puede causar apiñamiento dental. Y esto está reportado ya en la literatura. Por ejemplo, aquí les presento un artículo del American Journal of Orthodontics, uno de los de mayor factor de impacto en nuestra área, o del Journal Europeo de Ortodoncia también, de la influencia de la tercera molar en el apiñamiento dental. Y no sé si muchos hayan ya echado un vistazo a la información académica al respecto, pero no hay una relación como tal causa-efecto de la erupción de la tercera molar con la generación de apiñamiento. Y esto hay que tener cuidado porque muchas veces se utiliza de manera rutinaria, se envía al paciente diciéndole quítate las terceras molares porque te van a generar apiñamiento. O por otra parte, hasta el paciente puede llegar diciéndote llevé tratamiento a los 15 años y las terceras molares me erupcionaron a los 18 y me generaron apiñamiento. Pues hay una coincidencia, de acuerdo a estos estudios, por ejemplo, de que las terceras molares erupcionan en un periodo bastante amplio, de 18 a 25 años, por ejemplo, y la gran deriva mesial que tienen todos los órganos dentarios, justamente en este mismo periodo de edad, suele generar apiñamiento dental. Esto se sabe porque se ha dado seguimiento a pacientes con terceras molares, con agenesia de terceras molares, con extracciones de terceras molares, y el apiñamiento a esta edad suele ocurrir independientemente de la presencia o ausencia de las mismas. Entonces, hay este estudio, por ejemplo, del AJODO, incluso hace una encuesta entre ortodoncistas y cirujanos para preguntar si creen que la erupción de las terceras molares genera apiñamiento dental, específicamente en el inferior, que es donde suele preocuparnos más. Y para sorpresa de nadie, los cirujanos opinan más frecuentemente que sí causan apiñamiento. Pues es básicamente lo que ellos hacen más frecuentemente, ¿no? Que los ortodoncistas y las ortodoncistas. Y otra cosa que hace énfasis este artículo es que entre más reciente es el año de egreso del ortodoncista, menos considera que es capaz la tercera molar de mover o generar apiñamiento en la arcada inferior. Y esto tiene sentido porque justamente la información al respecto más reciente, de más calidad, se relaciona con esta postura. Una tercera molar en erupción no te genera por sí sola apiñamiento dental. Y lo que mencionan estos artículos no es que yo sea un defensor de las terceras molares, concuerdan perfectamente en que los terceros molares con síntomas o patologías deben ser removidos invariablemente. Una pericoronitis aguda muy intensa, una impactación que ponga en riesgo la resorción de la segunda molar, por ejemplo, incluso la posibilidad de generar un quiste.
pero los asintomáticos no se sugiere realizar la remoción. Entonces, retomando, si tenemos un paciente con una primera molar o dos primeras molares en un estado regular, con una restauración propensa a fracasar, y tenemos terceras molares, es mejor dejarlas ahí si están asintomáticas, con la finalidad de que si las llega a perder, este paciente puede regresar y realizar un tratamiento de ortodoncia o incluso un autotransplante de la misma. Aquí, por ejemplo, tenemos otro caso clínico. Esta paciente ya tuvo extracciones de las primeras molares superiores. Vemos en distal que todavía no están presentes las terceras molares. Y en la arcada inferior podemos ver también la ausencia de una primera molar. Del otro lado, afortunadamente, a pesar de que están en un estado de restauraciones por ahí algo dudosas, están presentes. Y radiográficamente me gustaría que viéramos, por ejemplo, en este caso, esta radiografía es panorámica, la primera molar inferior del lado donde nos falta, perdón, la tercera molar inferior del lado donde nos falta la primera molar, se encuentra bastante impactada. Lo habitual cuando se ve en una radiografía esto es considerar a veces la extracción de la misma, ¿no? Del otro lado, la impactación es tremenda, es muy severa. Afortunadamente tenemos primera y segunda molar, entonces esta sí consideramos retirarla por prevención. Después, acá arriba tenemos una tercera molar que no ha erupcionado porque está un poquito impactada en la cresta marginal de la tercera molar. Y aquí arriba, quizás es la que más nos preocupe, una tercera molar que se encuentra impactada prácticamente a nivel del tercio medio radicular de la segunda molar. Esta sí es un foco más rojo, ya que podría generar resorción radicular como tal. Bien. Esta postura de las oposición de las terceras molares con esta inclinación tan intensa o incluso de segundas molares impactadas, podemos verticalizarla de distintas formas, simplemente con arcos intentarlo y hacer algunos tips. Por ejemplo, este no lo tengo documentado yo, pero tomé esta fotografía, es algo que ya he realizado clínicamente. Podemos hacer en un alambre ligero como un 14 o hasta un 16 una curva para entrar desde distal del tubo y entonces tener una gran fuerza para verticalizar esta molar con el alambre superelástico sin tener una repercusión importante a nivel de los premolares. Por otra parte, sobre todo en pacientes que ya no son tan jóvenes y que el hueso nos representa un problema al momento de querer verticalizar, podemos utilizar microimplantes. Esta es una de las muchas formas de utilizar el microimplante. Este es un resorte con alambre de TMA, titanio molibdeno. Tiene una resiliencia intermedia, por decirlo así, entre el NITI y entre el acero, entonces podemos hacer el resorte y apoyarnos de un mini implante en esta región. Este mini implante, por ejemplo, este alambre tiene un hook, por decirlo así, sobre el mini implante, pero también, por ejemplo, afortunadamente Hyosen maneja ortoimplantes con cabeza de bracket. Entonces, básicamente podemos tener a nuestra disposición otro slot en esta región para meter el alambre de TMA en este slot y simplemente ligarlo con una ligadura y quizás con un poco de resina para que esa ligadura no moleste. De esta forma podemos verticalizar ese molar. Y les decía, una de varias, porque también podríamos considerar, dependiendo del espacio en la zona posterior, un ortoimplante en distal de esa molar y una cadena que vaya a un botón en esta región oclusal para verticalizarlo hacia atrás, ¿no? Aquí tenemos un progreso fotográfico de esta paciente. Les decía, todavía no había presencia en la fotografía de las terceras molares. En este caso, ya tenemos presencia de las dos terceras molares. Aquí, esta paciente evidentemente de inicio tenía algunos problemas con su higiene, por eso ha perdido primeras molares. Esta restauración resultó que estaba bastante comprometida y terminó como resultante en otra extracción más de un premolar en esta área. Y ese es el espacio que nos falta realmente, solamente el espacio de un premolar. Pero lo más interesante que me gustaría que observaran es radiográficamente cómo se ve a este paciente. Vemos, por ejemplo, que la tercera molar que estaba impactada, que urgía llevar esta segunda molar hacia mesial, ya se encuentra abajo, sin siquiera poner tubo, descendió sola.
Lo que sí fue de mucha utilidad fue poner un ortoimplante en esta zona para traccionar rápidamente la segunda molar y evitar a toda costa el mayor contacto de la tercera sobre la raíz de la segunda. Además, la posibilidad de verticalizar sin mayores inconvenientes una tercera molar y darle un lugar en la arcada. Aquí tenemos un problema. Ustedes ven el ortoimplante mesial de la segunda molar porque lo utilizamos ahí para traccionarlo más rápido, pero ahora como falta el premolar que también tuvo extracción, lo tenemos en una mala posición. Y entonces lo podemos recolocar. Aquí lo pasamos de esta región mesial de la segunda molar, perdón, hacia una zona distal del canino, con la finalidad de poder traccionar. Ahora, hablando justamente de recolocación, ¿qué nos dice la literatura acerca de la recolocación? Es totalmente posible realizarla. ¿De qué va a depender? Va a depender de algunos factores. Uno de ellos, la calidad del ortoimplante, justamente. Necesitamos utilizar ortoimplantes de buena calidad para que cuando nosotros los saquemos con mucho cuidado, porque a veces generan cierto grado de osteointegración, no sufra ningún daño, entonces pueda ser recolocado sin mayor problema con que la punta esté chata o que el filo del mismo no permita la penetración nuevamente del ortoimplante. Nunca se debe recolocar un ortoimplante en otro paciente, eso es evidente. Aquí les presento una micrografía a 65 aumentos en microscopio electrónico de barrido. Siempre hay residuos biológicos en los ortoimplantes del paciente al cual se le retira. Lo habitual es que planeemos la recolocación, se retire y en ese mismo momento, en ese mismo acto, hagamos la reimplantación del ortoimplante en el paciente. Obviamente debemos de tener un cuidado, una excelente higiene, un enjuague de clorexidina del paciente con fines preventivos de 1 minuto, por ejemplo. Clorexidina que ahora está tan en consideración porque también reduce la carga de COVID durante 2 horas aproximadamente de acuerdo a estudios clínicos. Y podemos colocar nuevamente el ortoimplante. ¿Qué pasa si lo quitamos y el paciente dice, quiero estornudar, me siento mal y lo tenemos que mover a un lado? Podemos mojar un poquito el ortoimplante o irrigarlo un poquito con solución fisiológica para limpiarlo, obviamente no ponerlo en una superficie que no esté estéril y después recolocar el ortoimplante. Muy importante, no debemos de hacer succión en esa área donde lo estemos colocando, ni lavar a presión el ortoimplante en esa zona, ya que los estudios clínicos también demuestran que si el ortoimplante se encuentra impregnado de la sangre del paciente, va a tener una mayor estabilidad al momento de realizar fuerza. Entonces, los TADs o los dispositivos de anclaje temporal se pueden recolocar en el mismo paciente. No suelen requerir el uso de antibióticos, excepto en pacientes diabéticos. ¿Podemos colocar implantes en pacientes diabéticos? Sí, y solo si tienen controlado su padecimiento. De lo contrario, no. Hacemos la antibiótico-terapia solamente con fines de prevención. Podemos cargarlos de inmediato, es decir, en cuanto lo ponemos, de inmediato poner una fuerza traccional desde el mismo, pero se sugiere que esta fuerza inicial sea ligera al inicio y en pacientes jóvenes donde el hueso no está tan compacto, inferior al 50% de la fuerza de forma inicial. Deben evitarse las fuerzas extrusivas sobre el ortoimplante, es decir, literalmente hacia afuera, una fuerza que lo saque. Por ahí de repente puede haber alguna. Y un buen lugar, una buena zona para colocarlo es justamente en la línea mucogingival, todavía en la encía insertada. También debemos de tener cuidado con los pacientes que son fumadores intensos, aquellos que llegan hasta con más de 10 cigarros al día, ya que afectan la vascularización de los tejidos orales y afectan la cicatrización. Entonces, igual que los implantes protésicos, podemos tener problemas con este tipo de pacientes. La edad, podemos poner ortoimplantes en pacientes incluso muy jóvenes, por ejemplo, 10 años, 11 años, no hay ningún problema. El implante protésico no, porque el paciente va a crecer y eventualmente puede quedar sumergido en el hueso, pero lo vamos a retirar, entonces no vamos a tener ningún problema. ¿Cuál es el único consideración a tomar en pacientes jóvenes? La sutura media palatina.
va a estar en osificación todavía, en interdigitación ese hueso de la sutura media palatina, y podría no ser el lugar ideal para colocarlo en pacientes jóvenes. Podríamos, si es necesario colocarlo ahí, mandar un CONVIN para evaluar el grosor. Medicamentos antagonistas, los bifosfonatos, que son utilizados en pacientes que tienen osteoporosis, inmunomoduladores, por ejemplo, en pacientes de trasplantes de órganos o pacientes con antiepilépticos, o antiagregantes plaquetarios o anticoagulantes que van de la mano. Por obvias razones, no sería lo ideal colocarlos en este tipo de pacientes medicamentados, ¿no? Y en lo personal, yo suelo colocarlos cuando tengo arcos que pueden tolerar las fuerzas que serán necesarias. Por ejemplo, le comento al paciente, inicia con su tratamiento de ortodoncia y le digo, en 3 citas o 4 citas vamos a colocar el ortoimplante, ya que tenemos un alambre más grueso que soporte estas fuerzas sin efectos adversos. Debemos, si el espacio es reducido, tomar una radiografía para determinar la proximidad de las raíces. Y aquí, por ejemplo, les quiero comentar para nuestra tranquilidad que hay estudios que hablan acerca del contacto del ortoimplante con la raíz de un órgano dentario. Cuando desafortunadamente, quizás por la falta de experiencia al hacerlo o por la proximidad de las raíces, chocamos y tenemos contacto con una raíz. Va a haber evidentemente un daño en la raíz del órgano dentario, pero de acuerdo a estudios clínicos en animales y también estudios realizados en humanos, este daño no va a ocasionar algo desafortunado en la raíz de nuestro paciente, incluso llega a recuperarse con cemento esa región dañada. Pero la estabilidad de mi implante sí se va a ver comprometida al acercarse a esa parte del alveolo, ya no va a tener una muy buena firmeza de inicio. Es preferible la colocación en la encía insertada que en la mucosa, ya que se puede rasgar más fácilmente la mucosa. Y como les decía, suelo sugerir que, ya que vas a colocar tu ortoimplante, el paciente haga un enjuague previo con clorhexidina y que posterior a la colocación del mismo seamos muy enfáticos en la higiene del ortoimplante de nuestro paciente. Algunos pacientes suelen tener miedo de ver ese implante salir del hueso. Yo se los planteo de la siguiente forma. Es como si tuvieras otro diente. Una parte está en hueso, otra parte atraviesa la encía y una parte está afuera. Y también lo tienes que cepillar de forma adecuada. De lo contrario, puede haber, al igual que en los dientes gingivitis, una periimplantitis y puede comprometerse la estabilidad de este ortoimplante. Y por otra parte, también hay un reporte de cuál es el porcentaje de fracaso de los dispositivos de anclaje temporal o los TATs, y es del 14%. Entonces, también es bueno comentarle al paciente que si bien las posibilidades son muy bajas, quizás el ortoimplante pudiera empezar a tener movilidad y sea necesario retirarlo y recolocarlo nuevamente para volver a obtener firmeza en este ortoimplante. Estos son 2 ejemplos de radiografías. Una es una radiografía más convencional, la de su lado izquierdo, y la otra, quiero que vean ese circulito y el hexágono que hay alrededor, es una radiografía vista directamente con el tubo de rayos X desde arriba del ortoimplante. De esta forma podemos ver la parte más blanca, que es como tal el cuerpo del ortoimplante, exactamente dónde está posicionado para ver si estamos cerca de una raíz. En este caso no tenemos ningún problema. Ahora, tenemos casos, por ejemplo, que ni siquiera van por ortodoncia, van con el protesista y quieren arreglarse la boca, ¿no? Pero el protesista dice, si quieres quedar bien, si quieres que los implantes se encuentren bien distribuidos, primero necesitas un tratamiento de ortodoncia. Entonces, se va conmigo para un tratamiento de ortodoncia y las primeras cosas que veo aquí es una línea media superior desviada de manera importante, y también en la fotografía lateral podemos ver una clase 2 que, si bien ya hay un desgaste de las cúspides y aparentemente sientan, podemos ver en mesial de las mismas que hay espacios entre los órganos dentarios, lo que nos indica justamente la clase 2. Esto tiene que irse hacia atrás y tenemos que hacerlo con cuidado porque es un paciente periodontal también, tratado periodontalmente, pero que ahora tiene un compromiso periodontal. ¿Y qué hacemos en este tipo de pacientes? Colocamos de forma ideal brackets de autoligado con la finalidad de reducir en la medida de lo posible las fuerzas, de poder utilizar arcos muy ligeritos.
y podemos colocar un ortoimplante en distal de este primer molar con la finalidad de traccionarlo hacia atrás. En este caso, lo coloqué en la tuberosidad del maxilar. Quiero que observen, por ejemplo, en este paciente que está un poco cubierto con resina para dos cosas. Uno, que no moleste tanto al paciente. Y dos, que la cadena no se esté saliendo fácilmente. Y ponemos una cadena en forma de V, un botón por el lado palatino del molar, y de esta forma podemos traccionar el molar, el primer molar, hacia distal, sin efectos adversos de rotación por traccionar solamente de un solo lado, como pasaría si ponemos el ortoimplante desde el lado bucal. Y el kit, por ejemplo, que tiene Hyosen es un kit bastante práctico. Tenemos el maneral recto, muy ergonómico, personalmente me agrada mucho. He utilizado otras casas comerciales de ortoimplantes. Este me parece muy ergonómico. Podemos utilizar ese, pero en este caso, para colocarlo en la tuberosidad del maxilar, podemos tener un reto, ya que no podemos meter de forma recta el maneral desde atrás hacia adelante. No hay, anatómicamente no es posible que el paciente nos permita una apertura de esa forma. Pero aquí otra ventaja que yo veo en el caso de Hyosen es que acudo a ellos y me dicen, eres un cliente regular, podemos hacer una responsiva en el cual se puede prestar el motor de baja velocidad hasta 3 ocasiones sin ningún costo para que tú coloques los ortoimplantes que es más complicado colocar, y eventualmente, si lo sigues necesitando, simplemente cubres un costo de la renta del mismo, lo cual es súper útil porque no muchas veces vas a estar asociado con un rehabilitador o un cirujano que tenga el motor que te lo preste. Como ortodoncista, la verdad, yo no consideraría comprar mi motor de baja velocidad solo para colocar algunos ortoimplantes, pero con esta casa comercial tienes la ventaja de que te lo pueden prestar las primeras veces y eventualmente te lo rentan y tú lo colocas sin ningún problema. Y es una maravilla poner el torque que quieres ahí, unos 10 newtons, por ejemplo, una velocidad lenta, y el implante entra increíblemente fácil. Aquí tenemos otra imagen y hablo, por ejemplo, en este caso, por un dato muy interesante. Este señor de 40 años lleva a su hija a tratamiento de ortodoncia. Es la que va normalmente a ortodoncia. Y llegó de otro lado, de donde se rehabilitó. Ahora él se está rehabilitando en otro lugar y me dice, por la confianza que me tiene, que empezó a dolerle la tercera molar, la que vemos aquí radiográficamente, que le está empezando a doler, que sobre todo en las noches le molesta un poco. Yo lo veo, clínicamente se ve una parte de esa tercera molar, muy atrás desafortunadamente, y le hago la sugerencia de llevarlos hacia adelante, porque ya le habían comentado en este momento que tenía que extraerse esa tercera molar. Entonces yo le hice esta sugerencia, ¿por qué no lo llevamos hacia adelante? Entonces, ahí algo importante es que tenía una sintomatología ya de pericoronitis. Lo que yo le sugerí fueron enjuagues de clorhexidina, el gel bioadhesivo de clorhexidina colocado directamente en esa zona, por ejemplo, para dormir, y la colocación lo más rápido posible de un ortoimplante, ya que el cierre va a ser asimétrico, solo de un lado de la mandíbula, y ya que necesitamos que el cierre sea rápido y eficiente. Entonces, colocamos el ortoimplante en la región anterior al premolar, y en este caso yo coloqué un resorte de nitinol cerrado, que al tensarlo queda abierto y nos genera una tracción de la segunda molar muy continua y muy eficaz, liberando eventualmente a la tercera molar, y lo que nos permite dejar a esa tercera molar de nuevo funcionando, ¿no? Esta sintomatología que presentaba el paciente debe de ser entre ligera y moderada, porque si ya es muy severa, pues no va a aguantar demasiado tiempo para realizar este procedimiento, ¿no? Y otra cosa de la que les quería hablar al respecto de los ortoimplantes es acerca de las clases 2. Por ejemplo, también en el journal del AJODO o el American Journal of Orthodontics hay un estudio en donde comparan distalizar y extraer premolares en pacientes clase 2.
Y lo que ellos encuentran es lo que nosotros ya no sabemos clínicamente, es que distalizar es más complicado, requiere más cooperación del paciente, ya que muchas veces necesitamos, por ejemplo, el uso de elásticos clase 2 y llega a prolongar el tiempo de tratamiento, la realización como tal de la distalización. Y es posible como tal la distalización. Por ejemplo, este es un caso de una paciente, no tiene todavía ni siquiera erupcionados según los molares superiores. Aquí está en proceso de distalización. Utilizamos, en mi caso, a mí me gustaba utilizar resortes de NITI con elásticos clase 2 y podemos irnos hacia atrás perfectamente para mejorar el asentamiento, disminuir el overjet y conseguir una clase 1. Entonces, es posible, no hay ningún problema. O tengo esta otra paciente, por ejemplo, que no hay de otra, tienes que hacer distalización porque ya no tienen premolares. Este es un tratamiento previo, llega así, incluso me dicen que tiene dolor en la cara, le duelen los músculos de la masticación porque tiene incluso mordida abierta y ya tiene extracción de premolares. Y quiero que noten, por ejemplo, en esta región inferior, la gran sobremordida horizontal que tiene, un gran overjet. Entonces, esto está clase 2 y tenemos que corregirlo. Aquí se aprecia más claramente el overjet y la mordida abierta. Y lo ideal en este caso, obviamente, es distalizar. Y se puede, se los reitero, se puede distalizar con un montón de dispositivos, pero más recientemente yo he empezado a utilizar ortoimplantes para distalizar. Porque como el estudio lo mencionaba, el que requieras cooperación del paciente con los elásticos, por ejemplo, el que tengas que llevar toda esa masa dental hacia atrás, te lleva más tiempo y a veces terminas prefiriendo hacer extracciones en este tipo de pacientes cuando te lo permite porque todavía tiene órganos dentarios a extraer, pero termina durando el tratamiento más y dependiendo del paciente. Y por ejemplo, aquí les quiero presentar dos casos. Este paciente llega conmigo, ya llevaba un año de tratamiento de ortodoncia, y llega conmigo ya dudando porque no le está gustando cómo queda, cómo muerde. Tenemos de nuevo un overjet ahí aumentado, una clase 2 evidente de forma bilateral. Y personalmente a mí me gusta que si la calidad de los brackets no es la más óptima, hago un retiro de los mismos y eventualmente hacemos una recolocación. Entonces, considerando que tenemos esa clase 2 y que el paciente ya lleva un año de tratamiento, lo que queremos es eficacia, lo que queremos es que quede ya. Entonces, lo que consideré aquí fue realizar la colocación de un mini implante infracigomático. Este se coloca de forma vertical en la parte infracigomática para librar las raíces de los órganos dentarios, queda paralela a los mismos y podemos traccionar literalmente de segundo molar a segundo molar hacia atrás la arcada completa. Y aquí tenemos una imagen con el ortoimplante ya colocado en infracigomático y en este caso es un paciente joven, entonces utilicé una cadena elastomérica para realizar la tracción hacia distal y conseguir la clase 1 canina. Entonces, es muy eficaz, no dependí en ningún momento del paciente para realizar esto y los pacientes que ya llegan a una segunda opinión normalmente ya vienen con más suspicacia, más sospechosismo, por decirlo así. Entonces, ellos notan realmente la diferencia y ahorita incluso su hermano ya entró a tratamiento, ¿no? Aquí podemos apreciar la diferencia del overjet. El ortoimplante aquí es una ayuda sensacional, ya que podemos distalizar sin preocuparnos de que no lo vayamos a lograr. Este otro paciente también me llega con brackets, por ejemplo. Ya le faltan algunos, lleva más de 2 años con tratamiento y me dice que prácticamente no ha notado cambio. Él me dice que ya había estado utilizando elásticos clase 2, es decir, primera molar inferior, canino superior. Pero es un paciente que, además de tener un poquito de problemas con la higiene, no es muy bueno para colocarse este tipo de dispositivos de elásticos. Entonces, si vemos radiográficamente el overjet, realmente es muy, muy intenso la discrepancia que tenemos. Ahí tenemos fácilmente más de 5 milímetros de overjet. Entonces, podríamos considerar las extracciones o podríamos considerar distalizar, pero de forma eficaz y sin depender del paciente. Y aquí tenemos una diferencia después de colocar ortoimplantes infracigomáticos
y traccionar con un arco rectangular de acero. Aquí personalmente a mí me gusta utilizar la prescripción MBT porque, como sabemos, los torques de los incisivos centrales superiores son de más 17 grados, laterales 10 grados. Eso nos permite realizar una fuerza de retracción muy intensa y perder lo menos posible o la inclinación de los incisivos, dejarlos con la mejor inclinación posible, ya que, por ejemplo, la prescripción ROT tiene un torque más negativo de inicio, podemos tener el riesgo de que empezamos a tener un torque demasiado negativo al realizar esta tracción. Por eso un alambre de acero rectangular, tan grueso que llene la ranura, 19 por 25, en este caso con postes al arco, con la finalidad de traccionar. Y resortes de níquel titanio, con la finalidad de tener un retroceso de la arcada completa superior eficiente. Y aquí vemos, por ejemplo, en la imagen, la línea mesial del bracket inferior y la distal del superior, que básicamente coincidían, aquí terminan coincidiendo cuando al inicio hay una gran discrepancia entre ambos, ¿no? Entonces, la distalización es una maravilla cuando utilizamos ortoimplantes. No dependemos del paciente y ganamos algo muy importante que es la credibilidad del paciente y de su familia, porque les digo, los pacientes que ya llevan con un tratamiento previo ya no llegan diciendo aquí llego y aquí me atiendo sin ningún problema. Ya llegan pensando en qué cosas les hacen falta y en que quieren ver cambios reales. Entonces, cuando pones los ortoimplantes y generas esto, realmente los pacientes lo notan y en este caso incluso su mamá ya es una paciente que está considerando entrar a tratamiento de ortodoncia al ver que sí puede ser eficaz un tratamiento. También puede haber casos donde pongamos el ortoimplante de forma unilateral. Tenemos un paciente con una mordida un poco profunda y una clase 2 bastante importante solamente en el sector izquierdo. Entonces, nuevamente ahí, para no estar considerando simplemente poner resortes de coils o poner ligas que luego no se ponen algunos pacientes, colocas el ortoimplante en la cresta infracigomática y colocas desde ahí los aditamentos que te sean necesarios. Siempre teniendo cuidado que en el diente que te vas a poner, si no es el arco que esté preposteado, poner una ligadura de metal para evitar rotaciones y efectos adversos, ya que la fuerza va a ser bastante eficaz y puedes rotar y puedes retrasar tu distalización en esta área. Otra cosa, un tip que les quiero dar que veo mucho en algunos pacientes ya de ortodoncia terminada, son las crestas marginales y estos choques que tienen con los incisivos inferiores. Aquí vemos con el espejo desde abajo la mordida o la sobremordida de nuestra paciente. Y podemos ver que esa cresta marginal hace contacto con el incisivo inferior. Entonces, si estamos, por ejemplo, distalizando, esto puede hacer que se frene la distalización y no sea eficaz, que mantengamos la clase 2. O si quedamos en esta posición, podemos tener un desgaste en el incisivo inferior y podemos tener también incluso una rotación de ambos órganos dentarios a tener un contacto únicamente en un punto. Esto es una variación en la forma anatómica del órgano dentario y debemos de retirarla con una fresa, por ejemplo, ovalada. Se le comenta al paciente desde el inicio que tiene estas crestas marginales intensas que van a dificultar el asentamiento final y que lo ideal es remover esta cresta marginal. Y normalmente, como el tratamiento va a llevar varias citas, varios meses, lo que yo suelo hacer es hacer un desgaste progresivo para que el paciente no le quitemos esa cresta marginal y tenga sensibilidad. Desgastamos una cita, la siguiente cita desgastamos otro poco, así hasta que tengamos un adecuado posicionamiento de las caras lingual y palatina del incisivo. Lo ideal, desde mi punto de vista, es que tú puedas meter un papel de articular con el paciente mordiendo y lo puedas sacar cuando lo traccionas, sin que se rasgue. Si se rasga, el overjet está muy justo y esto nos puede dar, por ejemplo, apertura de diastemas en la zona superior. Entonces, el paciente muerde, están en contacto los órganos dentarios con el overjet, pero cuando jalas el papel de articular, solamente se arrastra, no se rasga.
Eso sería un buen terminado con respecto al overjet. Y por otra parte, también les quiero platicar acerca de los caninos retenidos. Los caninos retenidos son, después de las terceras molares, los órganos dentarios que más frecuentemente terminan impactados en algún lugar. Y, por ejemplo, la proporción, si bien no es tan alta, la incidencia, de acuerdo a este estudio de Clinical Oral Investigation, llega a ser hasta del 2% apenas de caninos impactados. Cuando nos llegan este tipo de casos, hay que considerar también cómo tratarlos. De este 2%, el 60% se encuentran impactados por palatino, solamente el 5% llega a estar impactado por labial y un 34% llega a estar impactado justamente entre corticales, entre la misma arcada como tal. ¿Qué es lo que nos puede causar? Puede causar la resorción de las raíces de los incisivos al estar impactado, y esto es relativamente y desafortunadamente común. Lo importante es que durante el desarrollo de este paciente, si nos llega de forma temprana o joven, es estar palpando la posición del canino, se siente, es muy voluminoso, entre los 9 y 10 años, y tomar también una radiografía periapical para evaluar lo que vamos a hacer. Y tener muy en cuenta que las radiografías son representaciones en 2D de estructuras 3D. Entonces, podemos y debemos considerar también la utilización de combing o tomografía con la finalidad de observar exactamente dónde estamos y qué daño podría estar causando este canino. Y casos hay bastantes. Por ejemplo, aquí presentamos un canino temporal todavía en esta región, y en la parte vestibular podemos ver un poquito de protrusión que corresponde con el canino permanente. Es muy típico que el tip se pierde de los órganos dentarios que están viéndose afectados. También es típico que empiecen a tener movilidad, y esto está dado porque el canino que está reabsorbiendo hueso y destruyendo hueso cerca de otra raíz, realmente al llegar a acercarse a la misma puede ampliar el alveolo como tal de ese órgano dentario al llegar a ese saco de células que están destruyendo hueso, y entonces tener una movilidad mayor. No necesariamente quiere decir que esté dañado, pero sí que ya está muy cerca si presenta movilidad, por ejemplo. Lo típico, el tip distal cuando están afectados. Y radiográficamente podemos ver así. Aquí afortunadamente no tenemos aparentemente una destrucción. Podemos quitar este canino deciduo, abrir el espacio y no vamos a tener mayor problema. Pero ¿qué pasa con los casos un poquito más adversos, y por lo cual es muy importante el combin? Aquí tenemos un incisivo lateral sumamente proinclinado, ya que por delante del mismo está la raíz del canino, y un incisivo central que se encuentra desafortunadamente con la raíz hacia la zona donde se encuentra el canino. Entonces esto es de alto riesgo. Vamos a ver en la siguiente radiografía que está totalmente encima el canino de la raíz aparentemente lateral y en parte del central. Entonces vamos a necesitar estudios adicionales. El primero y el más cercano a lo mejor en el consultorio, una radiografía periapical. Al observarlo ya empezamos a ver sombras un poco extrañas en el central. En el lateral podemos ver el ligamento periodontal y aparentemente desde ese punto de vista está bien, pero no podemos saber cómo está realmente este paciente hasta que no tengamos una representación en 3D del mismo. Y por lo tanto se mandan los cortes tomográficos al centro radiológico para evaluar si existe un daño. Y sí, desafortunadamente aquí podemos ver que hay un daño de 2 milímetros de destrucción hacia adentro del incisivo central y 8 milímetros, casi 9 milímetros longitudinalmente en la raíz. Entonces, la paciente evidentemente es joven. Esta resorción, de acuerdo a la literatura, si remueves de ahí el canino, puede continuar o puede detenerse, pero con el grado de destrucción dental que ya presenta, la verdad es que la expectativa de vida de ese central no es para nada buena. Y lo ideal en este tipo de casos eventualmente es realizar la extracción del incisivo que está tan afectado. Y aquí la verdad, palmas arriba para la persona que realizó la extracción. La destrucción es sumamente marcada y aún así logró realizar la extracción sin fracturar la raíz, lo que nos permitió ver la magnitud del daño
en este órgano dentario. Posteriormente retiro la raíz con una fresa y sello el conducto radicular con resina para cementarle un bracket a este órgano dentario y eventualmente traccionar el canino hacia el lugar del central. Ahora, no es lo ideal, obviamente, porque no es un central, pero le estamos dando una segunda oportunidad a nuestro paciente de que este canino lleve un tratamiento protésico. Cortamos la cúspide y hacemos una inyección de resina, por ejemplo, una carilla, todo depende de qué tan diferente sea la anatomía del canino para dejarlo en esta zona. Y muy importante, el incisivo lateral no lo vamos a braquear, no lo vamos a tocar porque corremos el riesgo de, al poner el braque y empezar a subir esto y a acomodarlo, hacer que toque la raíz que estaba sana con el canino y ahora dañar también el lateral. Entonces, aquí eventualmente traccionamos el canino. Aquí está otra imagen de otra paciente que ya pasó por esto, desafortunadamente, y este que observamos aquí es el canino permanente. De este lado podemos observar el incisivo lateral y desafortunadamente la raíz ha sido reabsorbida durante el proceso de erupción del canino permanente. Esto ya presenta incluso mucha movilidad. Y del otro lado tenemos un canino completamente o casi completamente horizontal y con la misma historia dañando la raíz del incisivo lateral. Entonces, de nuevo aquí podemos considerar extracciones atípicas. Es una paciente relativamente joven, arriba de los 20 años. Entonces, hacer ahí, podemos considerar el enfoque multidisciplinario, pero pues somos ortodoncistas, nos gusta mover dientes, ¿no? Entonces, yo decidí realizar el enfoque de ortodoncia. Adicionalmente, quiero que vean en esta región que perdió una primer molar inferior y que prácticamente en la rama tiene una tercera molar por ahí. Eso lo veremos después. Aquí tenemos el daño ampliado. La raíz prácticamente está apenas agarrada en el hueso. Y esta tiene un poquito de más, pero también está muy dañada. Clínicamente, eventualmente se realizan las extracciones de los incisivos laterales y un canino deciduo que todavía tenía por aquí para traccionarlos. El odontólogo que me hacía favor de llevar la parte de rehabilitación con el que trabajo, con uno de los que trabajo, le colocó una tipo Holey removible con la finalidad de que tuviera unos órganos dentarios ahí protésicos para que ella sonriera y no tuviera ningún problema de inicio. De nuevo, yo me quedo con los órganos dentarios extraídos para quitarles la raíz y pegarle un bracket y que tengamos aquí en esta zona un diente que era el suyo, que es su color, y podamos manejar los espacios progresivamente sin que la paciente se vea con unos diastemas terribles. ¿Qué voy haciendo aquí subsecuentemente? Voy realizando una especie de stripping con fresa, el mesial y el distal de su órgano dentario, dejándolo cada vez más pequeño. Eventualmente se va a notar que ese es muy pequeño y lo ideal es ya quitarlo para que solo se vea como un diastema, no como que falta un órgano dentario. Aquí es la fotografía oclusal de avance. El espacio que queda entre el central y el canino ya se ha disminuido. En este lado también es ya más diminuto. Y en esta paciente particularmente tuvimos un lapso ahí intermedio en el cual ella y su pareja se embarazan, entonces no podía estar acudiendo a consultas porque también fue de forma reciente, entonces por cuidados respecto al COVID y embarazo no acude a consulta, no podía tomarle tampoco radiografías panorámicas de avance y le dejo unos arcos de acero y algunos resortes para que ella se vaya a los meses que va a tener que estar aislada. Desafortunadamente tuvo algunas reserciones de encías, presenta obviamente la placa que esperarías después de no verla varios meses, pero por ejemplo aquí de este lado ya no tenemos ningún espacio de la extracción del incisivo lateral y de este otro lado queda un pequeño espacio nada más. Aquí tenemos la radiografía, pero lo que quería que viéramos es esto. Esta radiografía, y por lo cual regreso al tema de las terceras molares, nos muestra una tercera molar que está, podríamos decir, casi desahuciada en esta región de la rama de la mandíbula.
Al tener pérdida de esta zona, mientras el tratamiento arriba avanzaba, yo me encargué de mesializar la primera molar, o mejor dicho, la segunda molar inferior. Igual un alambre grueso, 19 por 25, y un coil cerrado. Pero al traccionarla, quiero que vean acá atrás arriba, que ya está en proceso de erupción esta tercera molar. Entonces, realmente no era necesario en muchos casos realizar remoción de terceras molares, y aquí le estamos dando otra oportunidad a la misma de ahora ponerle bracket, ya que ese bebé venía con tercera molar bajo el brazo. Ahora que erupcionó, ya que ha vuelto la paciente, poner el bracket y verticalizar este órgano dental. Y con esto termina mi participación. Quedo abierto a si queda alguna pregunta al respecto. Muchas gracias a todos por escucharme y que tengan un excelente día. Mucha salud.